Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que seguro muchos se han hecho, una de esas que a veces causa un poco de confusión en el día a día. La pregunta es esta, así de simple. ¿Es lo mismo decir autismo que espectro autista? A primera vista parece que sí, ¿verdad? Pero la respuesta tiene mucha tela que cortar. Pues para ir al grano, no. No son exactamente lo mismo. Y justo eso es lo interesante. En los próximos minutos vamos a descubrir por qué esta diferencia es clave y cómo nos cuenta una historia fascinante sobre la evolución de nuestra forma de entenderlo todo. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender bien la diferencia, hay que hacer un pequeño viaje al pasado y ver de dónde salió esta palabra. Miren, esto es súper interesante. La historia de la palabra autismo no empieza donde uno creería. Allá por 1911, un psiquiatra suizo, Eugene Bleuler, la usó por primera vez. Pero ojo, no hablaba de una condición separada, sino de un síntoma de la esquizofrenia, básicamente para describir a alguien muy ensimismado. De hecho, viene del griego autos, que significa uno mismo. Fue recién en los años 40 cuando la cosa cambió, y de forma paralela, casi al mismo tiempo, Leo Kanner en Estados Unidos y Hans Asperger en Austria empezaron a describir condiciones muy específicas. Y aquí está el meollo del asunto. Durante muchísimos años, no se pensaba en el autismo como una sola cosa. Eran dos universos casi separados. Por un lado teníamos lo que describió Kanner, una incapacidad para relacionarse, una necesidad casi obsesiva por la rutina. Por otro estaba lo de Asperger. Chicos con un lenguaje y una inteligencia, digamos, intacta, pero con serios problemas para la interacción social. Eran como dos diagnósticos distintos, dos cajas separadas. Pero como pasa siempre en la ciencia, las ideas evolucionan. Y aquí es donde la historia da un giro. Se empezó a pasar de ver estos puntos aislados a entender que quizá eran parte de algo mucho más grande. Claro, porque los médicos e investigadores en su día a día se daban cuenta de algo. No había una línea divisoria tan clara. En la vida real, las personas no encajaban perfectamente en la caja Kanner o en la caja Asperger. Veían que era más como una gama de grises, ¿no? Un continuo con muchísimas variaciones. Y toda esta nueva forma de pensar nos lleva a un año que lo cambió todo. Un año clave, el 2013. En 2013, la Biblia de la Psiquiatría, el famoso DSM-5, le puso el sello oficial a esta nueva visión. Se creó el término que conocemos hoy, trastorno del espectro autista, o TEA para abreviar. Y con eso, ¡pum!, se eliminaron las viejas categorías como síndrome de Asperger y todo se metió bajo un mismo paraguas. Fue el reconocimiento formal de que el autismo es, sin lugar a dudas, un espectro. Ok, perfecto. Entonces, todos hablamos de espectro, pero ¿qué significa realmente esa palabra en este contexto? A ver, vamos a desmenuzarlo un poco. Pensémoslo en tres dimensiones clave. Primero, hay un espectro de síntomas. Los desafíos son súper variados, desde la comunicación verbal hasta entender el lenguaje corporal. Segundo, un espectro en los niveles de apoyo necesarios. Hay personas que llevan una vida totalmente independiente y otras que necesitan ayuda constante en su día a día. Y tercero, un espectro de habilidades. Esto es fascinante. Hay personas con talentos increíbles en áreas específicas y otras que tienen más dificultades para aprender. O sea, la idea de un autismo típico simplemente no existe. Y todo esto, claro, tiene un impacto enorme en la vida real. Porque al final, cómo nombramos las cosas, cómo hablamos del autismo, tiene un peso muy grande. A ver, esta guía nos ayuda a poner las cosas en orden. Autismo es como la palabra que usamos todos los días, la más común. TEA es el término técnico, el que usan los médicos y científicos. Y luego está persona autista, que es mucho más que una etiqueta. Es una declaración de identidad y es la forma que prefieren muchísimas personas dentro de la comunidad. Y vale la pena detenerse en esto un segundo. A esto se le llama lenguaje que prioriza la identidad. La idea es muy potente. El autismo no es algo que alguien tiene, como quien tiene un resfriado. Es parte de lo que esa persona es, parte de su identidad y de su manera única de experimentar el mundo. Es un cambio de perspectiva total. Y esta cita lo resume todo de una manera perfecta. Pasar de una visión única y limitada a una visión amplia y matizada ha permitido un diagnóstico más preciso, una mejor comprensión de las necesidades individuales y un mayor reconocimiento de la rica y variada experiencia de vida de las personas en el espectro. Es que no se podría decir mejor. Así que, al final, todo este viaje por la historia de una palabra nos deja con una reflexión, quizás la más importante de todas. Porque más allá de la etiqueta que se use, la pregunta es, ¿cómo vemos a la persona?